¿Qué tal? Bienvenidos al programa El Mundo que se avecina. Estamos en un bloque muy interesante, ¿no? Ya lo estáis viendo a lo largo de los capítulos, ¿no? Que hemos titulado La Agenda 2033, avanzando en el plan o la planificación redentora de Dios, ¿no? Y lo estamos haciendo con el padre Félix López. ¿Qué tal? Muy bien. Él es siervo del Hogar de la Madre, lo hemos comentado ya en otra ocasión, ¿no? Y muy mariano. Ya lo vais a ver que, bueno, es que el Hogar de la Madre, por eso se denomina así, ¿no? Claro. A ver, ¿qué? Lo del regalo, a ver, Que el explícalo. Señor le quiere hacer a su madre. Es un deseo de vivir, buscar la santidad desde los brazos maternales y maternos de María. Tomar a María como modelo de seguimiento de Cristo. Imitar sus actitudes ante Dios. Entonces, sí, ciertamente el hogar de la madre, además es suyo y ha nacido de ella. Bueno, por eso vamos a titular el capítulo María, Madre, Maestra, Mediadora y aclararemos también el término y corredentora, ¿no? Ya que estamos uniendo un poco todos los temas, ¿no? En la redención, ¿no? Claro, es que María es la madre del Redentor, ¿no? Ahí Juan Pablo II, que también era muy mariano, ¿no? Era un pontífice en esto extraordinario, en esa línea de encíclicas, ¿no? Y de documentos que fue elaborando, ¿no? Precisamente como eje de la redención, ¿no? Hemos ido citando algunas en otros capítulos, pero en este va al pelo, ¿no? Adecuadísima Redentoris Mater, ¿no? Del 25 de marzo del 87, ¿verdad? ¿Qué nos dice San Juan Pablo II en esa encíclica? Bueno, me viene antes a la cabeza una anécdota de alguien que le preguntó ¿y por qué es usted tan mariano? Y él respondió, por razones cristológicas. Es decir, existe un vínculo querido por Dios entre María y Jesucristo, de tal manera que son inseparables. No se puede contemplar el misterio de Cristo sin contemplar a María, ¿no? Porque ella está siempre presente en los momentos más importantes de la historia de la salvación, ¿no? La encarnación con su sí, después el Verbo se hizo carne en ella. O sea, la carne de Cristo es carne de María. O sea, que no es que sea participe, sino que es coprotagonista en ese misterio, ¿no? Dando carne a la palabra, al Hijo de Dios. No solamente en el ámbito material, sino uniéndose con Él, entregándose con Él al misterio de la salvación y de la redención de los hombres, ¿no? Y María está presente al pie de la cruz, el momento de la muerte redentora de Cristo. Allí está ella, repitiendo y renovando su fiat. En el momento de Pentecostés, cuando surge la Iglesia, la entrega del Espíritu Santo, allí está María. Entonces, el misterio de Cristo, el misterio de la Iglesia y María están tan unidos que forman una sola realidad, ¿no? Evidentemente ella siempre está subordinada a su Hijo, eso está clarísimo, pero en esa subordinación hay una participación que es esencial. No se puede contemplar a Cristo sin María. Y fue la primera en creer, ¿no? Porque claro, en su primer fiat, ¿no? En su primer sí, nos muestra esa fe, ¿no? Incondicional, ¿no? Porque después todo lo que le fue pasando, como tú recordabas ahora, ¿no? Al pie de la cruz, ¿no? En la pasión, ¿no? Dices, pues qué fe tenía María, ¿no? Sí. Porque había escuchado del ángel lo que había escuchado, ¿no? Y después vio lo que vio. Sí, sí, sí. O sea, en un primer momento lo que la Virgen experimenta o conoce es como la fidelidad de Dios. A lo largo de su vida, como mujer orante israelita, pues ella conoce el Antiguo Testamento y lo que ha visto es que Dios es fiel, ¿no? Siempre en la Biblia hay un sentido de la fe como roca, ¿no? En medio del desierto, pues que es todo arena. La roca es ese símbolo de solidez, y mismo Jesús dice hay que construir la casa sobre roca. Entonces, la fe se identifica muchas veces con la roca, la solidez en la que se puede construir. Entonces, la Virgen conoce que Dios tiene esa solidez en el amor, esa fidelidad para poder construir mi vida. Entonces, ella pues da su sí a ese proyecto de Dios que tiene que vivir en la fe, que no comprende totalmente, ¿no? Y si lo comprende en ese momento, no sabe cómo se va a desarrollar a lo largo de su vida, ¿no? Por eso dice también la Iglesia, Juan Pablo II, que ella recorrió la peregrinación de la fe, ¿no? Vivió ese abandono y esa entrega en Dios,
También dice Juan Pablo II en esta encíclica Redentoris Mater, creer es abandonarse. Hay un abandono, un poner la vida entera en las manos del Señor y un renovar ese fiat en cada momento, ¿no? El primer fiat que dio en la Anunciación lo repite después cuando va a la presentación en el templo y Simeón le dice: a ti una espada te traspasará el alma. Es una segunda anunciación dolorosa, ¿no?, de cómo ella va a participar también en ese misterio de la redención, va a ser la madre del crucificado, estando al pie de la cruz, y va a tener que vivir en su vida, asumir esa parte de dolor que Dios dispone y en el amor para que ella sea madre del Redentor y también corredentora, como explicaremos ahora después, ¿no? Por tanto, es madre y maestra para nosotros en esa fe y en esa confianza, ¿no? De alguna manera, en esa peregrinación hacia la fe, ¿no? En ese avanzar en el plan, ella nos precede, ¿verdad? Es sí, precursora, ¿no? Podemos mencionar también el pasaje de la visitación, ¿no?, donde la gran alabanza de Isabel es: dichosa tú porque has creído. O sea, dichosa tú porque has creído. La grandeza de María viene también de esa fe incondicional en el amor y en la palabra del Señor, en ese abandono como esclava, como sierva. Y en el momento de Caná, en las bodas de Caná, también la Virgen es la que precede en la fe a los apóstoles. Cuando Jesús, ella le anuncia: no tienen vino, y entonces pues ella les dice: haced lo que Él os diga, ¿no? Ese es el acto de fe de María que precede a la fe que los apóstoles van a ver después, ¿no? Cuando Jesús realiza el milagro, dice el Evangelio de San Juan, creció la fe de sus apóstoles en Él. Entonces, María ha precedido en la fe para que los apóstoles puedan después aumentar y crecer en la fe. Y de alguna manera, pues casi superando al gran Abraham, ¿no? Pues espera contra toda esperanza, ¿no? Sí, porque claro, ciertamente Abraham tuvo que vivir un momento de mucha dificultad, donde ese hijo único de la promesa que Dios le había dado en un momento, o sea, ese hijo que él no había tenido a lo largo de su vida, y ya siendo anciano concibe su mujer milagrosamente, y ese hijo que es el hijo de la promesa en el que Abraham va a ser bendecido y va a ser fecundo, pues ahora Dios se lo pide. Entonces es un acto enorme de fe donde Abraham da ese paso, pero pues al final el ángel le sostiene la mano, ¿no? Y el hijo Isaac queda vivo. Pero en cambio María al pie de la cruz tuvo que ir más allá, porque allí no hubo ningún ángel que sostuviera la mano a los romanos. Jesús fue crucificado y murió. ¿Y en qué condiciones murió? Entonces siempre me impresiona muchísimo el pensar en la Virgen al pie de la cruz mirando a su hijo, ¿no?, abandonado, desnudo, humillado, indefenso, y que sonaran en su cabeza como el recuerdo de las palabras del ángel, ¿no? Tu hijo será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y lo que la Virgen veía era como todo lo contrario, ¿no? Podía parecer, humanamente hablando, Dios me ha tomado el pelo, ¿no? Esto no es solo mentira, sino que además es cruel, ¿no? Y la Virgen da el salto a creer. El acto, San Juan Pablo II dice, el acto de fe más grande de la historia es el que hace María al pie de la cruz, ¿no? Y después, cuando están todos reunidos ya en el cenáculo, ¿no?, después de la resurrección, ¿no?, y casi ya en el momento de la espera de Pentecostés, ¿no?, del Espíritu Santo, ahí en los primeros pasos de la Iglesia, ¿no?, ahí está María, ¿verdad? Ahí está María. Y comentando ayer, ¿no?, un poco este capítulo, ¿no?, preparándolo, me decías, es que la Iglesia tiene como dos dimensiones, ¿no? Esa de la roca, que me ha hecho mucha gracia, porque además comentábamos, bueno, mira que escoger a San Pedro, ¿no?, que le negó varias veces, y que, bueno, podría haber escogido a lo mejor a alguien como más, ¿no?, fiel, o que no fue. La dimensión petrina, ¿no?, la que está en la estructura, ¿verdad?, y la dimensión mariana, ¿no?, la Virgen, ¿no?, como Madre del Redentor, que estaba ahí, ¿no?, y que el papel, por tanto, también de la mujer en todo el proceso de constitución de la propia Iglesia, los primeros pasos, bueno, se ve clarísimo, ¿no? Sí.
Bueno, en este sentido podemos decir primero cómo la fe de Pedro no se fundamenta en sí mismo, ¿no? Sino se fundamenta en Jesús. Y yo creo que la grandeza de San Pedro está precisamente en su humildad, porque la fragilidad de Pedro la tenemos todos. Y por eso a mí, cuando he podido, en alguna ocasión estando en Roma, celebrar la misa en la Capilla Clementina, que es la que está más cercana a la tumba de San Pedro, siempre he hecho como esa reflexión, cómo sobre la debilidad de un hombre, fortalecido con la gracia de Cristo, se sostiene la Iglesia, ¿no? Sobre la fe de Pedro, pero fortalecido y sostenido por el amor de Jesucristo. Entonces, en la medida en que Pedro se dejó perdonar y sostener cuando ya no se apoyaba en sí mismo, sino se apoyaba en el amor de Jesucristo, Pedro se hizo roca en su debilidad, ¿no? Por una parte. Entonces, esa dimensión petrina, jerárquica, es esencial a la Iglesia. Pero hay una dimensión espiritual mariana, que Juan Pablo II señaló, que es muy bonita, de tal manera que es también esencial a la Iglesia. La Iglesia no puede ser Iglesia sin María. ¿Por qué? Y en ella, en María, por eso ella es también modelo y tipo de la Iglesia, porque es madre, porque es virgen y también porque creyó, ¿no? Ese primer paso en la fe que hemos visto en la Anunciación, ese fiat de María, es el que constituye el germen de la Iglesia, el misterio de la Encarnación, ¿no? Entonces, María, en cuanto acogida de la palabra de Dios, en cuanto fe, en cuanto disponibilidad, encarna también esos, vamos a decir, valores femeninos de la Iglesia, ¿no? Que son esenciales a la misma Iglesia. Por eso la Iglesia no puede ser ella misma sin contemplar a María, sin fijarse en ella, sin seguir su camino. Y es modelo de virtudes, ¿no? O sea, fíjate que también en estas agendas humanas se habla mucho de valores, ¿no? Y que está muy bien, valores humanos y tal, pero nosotros los cristianos pues tenemos ese otro término que es la virtud, las virtudes, ¿no? Y María precisamente a nuestra comunidad de fieles, ¿no? De peregrinos, ¿no? En esa comunidad de fe que somos los cristianos, es un modelo, ¿verdad?, de virtudes. Un modelo total. Vamos, cuando nosotros hablamos de virtudes, también los griegos podían hablar de virtudes, pero hay algo que es muy importante y que decía, para nosotros, por ejemplo, nosotros amamos la pobreza, pero queremos ser pobres, desprendidos de las cosas de este mundo, pero no amamos la pobreza por la pobreza, ¿no? Sino amamos la pobreza en cuanto que nos identifica con Jesucristo pobre, ¿no? O yo quiero vivir la obediencia porque me identifica con Cristo obediente. Entonces, dentro de la Iglesia todo tiene como esa referencia a Cristo, ¿no? Y San Pablo mismo decía, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Entonces, nuestro referente no son valores abstractos, sino nuestro referente es siempre una persona, el Hijo de Dios, hecho hombre, muerto y resucitado por nosotros. Entonces, la Virgen María pues fue la primera, podemos decir de ella que enseñó, fue maestra de su Hijo en cuanto hombre, pero al mismo tiempo es la primera discípula, ¿no? La que cuando Jesús comienza su vida pública es la primera que le sigue, la primera que le escucha y empieza a ser madre no solamente en el ámbito físico, sino también cuando Jesús dice, estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esa alabanza velada que Jesús hacía a su madre está diciendo eso, ella es grande porque es la primera que me ha seguido, ¿no? Y se convierte madre mía no solo en la carne, sino también en el espíritu. Y en la Anunciación, cuando el ángel, ¿no?, después se va repitiendo y dice, llena de gracia, ¿no? Estás llena de gracia, has sido la primera redimida, ¿verdad? María fue la primera redimida eminentemente, porque fue distinta a la redención de María a la nuestra, ¿no? Sí, mucho más alta, porque hay alguno de los himnos de la liturgia para la fiesta de la Inmaculada que subrayan esto, ¿no? Algunos les dejan caer y a otros y les dan la mano después de haber caído, pero a otros les preservan de caer, ¿no? Entonces es una gracia, es una manera de redención más excelente, ¿no? No es levantarla después de haber caído, sino prevenir, no dejar que fuera tocada por el pecado. Entonces es la primera redimida, pero con una redención más excelente.
Y ya entrando en este momento podemos aclarar cómo María es también corredentora, ¿verdad? Porque en primer lugar tenemos que diferenciar lo que se llama la redención objetiva y la redención subjetiva, ¿no? Entonces, la redención objetiva sería el acto por el que los méritos de la redención se ganan, ¿no? Y la redención subjetiva sería la aplicación de esos méritos en los hombres, en las almas, ¿no? Entonces está clarísimo que la Virgen María participa en ese segundo aspecto. Lo que algunos discuten es si participó y cómo lo hizo en ese primer aspecto de la redención objetiva. Entonces, algunos de los autores, los teólogos, lo que subrayan es que como la redención de Cristo se aplicó primero a María, y después juntamente con ella, Cristo, evidentemente María siempre subordinada a Cristo, ¿no? Como colaboradora del Redentor, corredentora subordinada a Cristo, pero María juntamente con Cristo participó en ese misterio de la redención objetiva, por el que se obtuvieron las gracias para poder aplicar al resto de los hombres. Claro, sin su fiat, sin su sí, en su libertad, ¿no? No hubiese habido redención. Sí, ciertamente, pero es una colaboración especialísima, especialísima. Como digo, el misterio está en si cómo ella participó a ese misterio de la salvación de los hombres, unida a Cristo de una forma única, como ninguna otra criatura ha participado. Porque, bueno, San Pablo dice también eso: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Todos nosotros estamos llamados a participar también en el misterio de la redención, ¿no? Dice San Pablo: ofreceos vosotros como hostia viva, santa, agradable a Dios. Hay un ofrecimiento donde la Iglesia hoy, en este momento de la historia, prolonga también la pasión de Cristo y el misterio de la redención, ¿verdad? Pero ella vivió de una manera única, no como uno más, sino como unida a Cristo, dependiente de Él, para realizar el hecho mismo de la redención. Y hay una advocación muy bonita, ¿no? Que es María, abogada, mediadora, corredentora, has aclarado, ¿no? Que en ese papel de abogada y mediadora, ¿no? ¿Cómo nos podemos apoyar en nuestra madre, ¿no? Muchos santos lo han subrayado, eso. San Bernardo, por ejemplo, decía: María es el acueducto de todas las gracias. Es como Cristo es la fuente, pero todas las gracias nos llegan a través de las manos de María. ¿Por qué? Pues porque Dios ha querido hacerlo así. ¿Podía haberlo hecho de otra manera? Sí, ¿no? Pero Dios ha querido hacerlo así. Es curioso que en el Concilio Vaticano II, al comienzo, cuando se convocó el concilio, se enviaron consultas a todos los obispos del mundo, y en los documentos, en las actas del concilio, se ve que más de 300 obispos al comienzo, antes de comenzar el concilio, pedían que se declarara a María como medianera de todas las gracias, que se declarara como dogma de fe en el concilio, ¿no? Pero después el concilio fue evolucionando y al final aparece una palabra, ¿no? Mediadora, solamente, entre varios títulos: abogada, mediadora. Corredentora, ¿no? No, corredentora no aparece. No sale el tema del... Precisamente por el tema, bueno, del conflicto o la mala interpretación que podría haber con los protestantes, esa palabra se suprimió en el concilio. Y en esa unión, ahora que has tocado el tema, ¿no? En esa unión deseada, ¿no? Y deseable de los cristianos, ¿no? Claro, con los protestantes, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Porque esa figura de María, ¿no? Es ir a la Escritura, o sea, es ir a la Escritura, ¿no? Porque si los protestantes van a la Escritura... ¿Cómo entienden la encarnación, entonces, ¿no? ¿Cómo entienden todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Bien, y después en esta idea de ir aplicando, ¿no? En estos años que nos quedan hasta el 2033, ¿no? Como una agenda que hemos querido establecer en este bloque de redención, de aproximarnos a Cristo, ¿no? De seguir el camino que María nos puede acompañar. Es muy bonito pensar en esa geografía mariana, ¿no? Que se extiende por todo el mundo, ¿no? Es decir, en esas fuentes, ese acueducto que tú comentabas, ¿no? De la fe y de la piedad mariana que se produce en santuarios, ¿no? Como Fátima, Lourdes, bueno, Guadalupe, es un sinfín de santuarios donde el pueblo de Dios peregrina, ¿no?
Y es muy bonito, ¿no? que en estos años, hacia el 2033, bimilenario de la redención, pues podamos, bueno, que estos santuarios, Covadonga, no sé, muchos de los que hay y de los que se puedan ir desarrollando y construyendo por petición de María, ¿no? Y por la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cómo ves esta geografía mariana en el mundo? Pues lo veo como una manifestación de lo que se llama el sensus fidei, ¿no? El sentido de la fe del pueblo de Dios. Entonces, el pueblo cristiano sencillo muchas veces percibe y también experimenta, ¿no? La intercesión, la protección de María. Por eso llama la atención que en medio a veces de un desierto espiritual, pues en muchas zonas, Medjugorje, ¿no? Garabandal, otros lugares de gracia, y Fátima, Lourdes. Akita en Japón, ¿no? Son los lugares más visitados, ¿no? Son como oasis en medio del desierto donde hay una cantidad de confesiones, de conversiones, ¿no? Donde Dios está derramando de una manera especial gracias abundantísimas para la Iglesia. Entonces, como no querer ver eso sería también estar ciegos a la realidad. Y cómo ella, ¿no? Con esa dulzura y ese cariño materno, esa humildad, se hace presente y se hace mediadora de gracias. El rosario, por ejemplo, esa oración tan bonita, y que Juan Pablo II al comienzo del tercer milenio pues sacó una carta, ¿no? Rosarium Virginis Maria, repitiendo también, ¿no? Para el tercer milenio el rosario es una guía, ¿no? Junto con la encíclica Ecclesia de Eucaristía nos volvía otra vez al sueño de San Juan Bosco, ¿no? La Eucaristía y la Virgen María son las columnas hacia las que la Iglesia tiene que dirigirse en el tercer milenio para no perderse, para no desviarse en el camino. Esas son las columnas. ¿Y el rosario es la ancla? ¿Cómo la definiríamos, el rosario? A mí, ¿no? Me gusta, bueno, muchas imágenes se pueden usar, ¿no? También es como la cuerda que llevan los alpinistas con la que se atan para no caerse. Otros es como el cinturón de seguridad en el coche. A mí pues es como ir cogido de la mano de la Virgen, ¿no? Ir cogido de su mano, caminando, esta peregrinación de la fe, pero no solo, sino cogidos de la mano de ella, nuestra Madre. Y hemos citado santuarios y evidentemente uno de los más conocidos es Fátima, ¿no? Y el mensaje de la Virgen en Fátima y del cielo es, bueno, esperanza. Lo trataremos si quieres en el último capítulo, pero bueno, tranquilos, que al final mi Inmaculado Corazón triunfará, ¿no? Sí. Ese toque de esperanza, que desarrollaremos con más concreción, ¿no? En el último capítulo, pero me parece que para cerrar el de hoy, ¿no? ¿Qué significa al final ese triunfo del Inmaculado Corazón de María, ¿no? Bueno, pues en este mundo que se avecina. También hablaremos pues de ello, ¿verdad? Pues que Cristo ha vencido, y la Virgen asociada a Cristo, eso que María Nueva Eva y la mujer del Apocalipsis, ¿no? Que vence al dragón con el Hijo, la promesa que Dios hizo de ella, la mujer y su descendencia, los dos, aplastarán la cabeza del dragón, de la serpiente. Entonces su presencia en la Iglesia unida a su Hijo es también ese signo de victoria y de esperanza. Y quería solo subrayar que en todas las apariciones de Fátima, en cada una, la Virgen pidió rezar el rosario todos los días. Entonces es algo que no deberíamos olvidar. Y las piedecitas de Medjugorje también, ¿no? O sea, que las 5 piedecitas, Eucaristía, penitencia, rosario, lectura de la Biblia, ¿no? ¿Por qué es tan importante también lo que nos dice la Madre de la Paz, ¿no? en ese pequeño lugar, enclave, ¿no? Entre, bueno, un poco desierto. En definitiva, en todos los fe, sitios, ¿no? Siempre nos lleva de vuelta al Evangelio, ¿no? Que es lo que ella ha vivido, lo que ella es, Evangelio vivo, y la Virgen siempre de una manera sencilla, como madre, pues lleva a sus hijos de vuelta a lo esencial, ¿no? Al Evangelio y a su Hijo Jesucristo. Y con humildad. O sea, la característica de las obras de la Virgen es la humildad, la sencillez. La humildad, la dulzura, la pureza. Ternura, podríamos decir, esa pedagogía desde la ternura. Como madre, es plenamente madre, ¿no? Madre de la Iglesia y madre de cada uno de nosotros. Yo creo que ese es el encanto. Cuando muchos cristianos han crecido y no han tenido una experiencia de la Virgen, cuando descubren lo precioso y lo grande que es experimentar su ternura, su cercanía,
pues es una maravilla, ¿no? Es que todo se facilita, todo se hace dulce con la sonrisa, con la ternura de nuestra madre. Bueno, aquí lo vivís mucho, ¿no? Los siervos y las siervas en el hogar. Es un oasis, siempre lo digo a mis amigos, ¿no? que es precioso porque realmente vivís ese amor y esa ternura de nuestra madre, ¿no? Para alcanzar la santidad, ¿no? Y para ir en ese camino y esa llamada universal a la santidad, que si te parece, Padre Félix, pues la tratamos en el capítulo siguiente, ¿no? Muy bien, me parece estupendo, un pues tema nos precioso. Vemos, si Dios quiere. La semana que viene, muy bien.